comentaba, todo sucedía cuando dos tribus Shuar enemigas se enfrentaban. El jefe vencedor decapitaba la cabeza de la persona, realizaba un corte en la parte trasera y extraía el cráneo y las partes blandas, es decir, debía estar completamente hueca la cabeza. Continuaban colocando plantas medicinales con agua dentro de una vasija de barro. Sumergían la cabeza, la volvían a sacar y el vapor iba deshidratando, reduciendo cada vez más la piel de la persona. Ok, vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar específicamente de los grupos étnicos del Ecuador, especialmente de la Amazonía. Ellos son los Shuar. Los Shuar en la actualidad se encuentran ubicados al sur de la región amazónica, entre las provincias de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Hace mucho tiempo atrás se dedicaban a la reducción de cabezas humanas. ¿Han escuchado de la reducción de cabezas? Sí. Vamos ahora a conocer acerca del proceso y a visualizar dos cabezas reducidas reales. Quiero que por favor me acompañen a la siguiente sección que está por acá. Es la que la dos. Eso es con cangrejo. Al espíritu decía. Okay. Bueno, en este momento se están visualizando dos cabezas reducidas reales. Ambas cabezas tienen 170 años de antigüedad. Fue otorgado por una comunidad Shuar, la primera de un ser humano y la otra de un oso perezoso. ¿Por qué tenemos la cabeza de un oso perezoso? Porque en la actualidad, buenas noticias, ya no lo realizan con humanos. Se dejó de realizarlo en el Ecuador a partir de la década de los 60, pero en Perú, por otra parte, en la década de los 50. ¿Por qué nombro a Perú? Porque tanto los Ashuaras como los Shuar pertenecen a un mismo grupo étnico y estaban situados entre los países de Ecuador y Perú. Aquí pues, para poder entender de mejor manera la sansa, obviamente tenemos estas imágenes secuenciales que describen paso a paso la sansa. ¿Por qué se llama sansa exactamente? Sansa en el idioma Shuar Chichón significa trofeo de guerra. A esto consideraban como su trofeo cuando dos tribus enemigas se enfrentaban. Como yo ya me lo sé de memoria la sansa, yo ya lo realicé a mi exnovio. No, es una broma, tranquilos, está hecho de plástico. Como les comentaba, todo sucedía cuando dos tribus Shuar enemigas se enfrentaban. El jefe vencedor decapitaba la cabeza de la persona, realizaba un corte en la parte trasera y extraía el cráneo y las partes blandas, es decir, debía estar completamente hueca la cabeza. Continuaban colocando plantas medicinales con agua dentro de una vasija de barro. Sumergían la cabeza, la volvían a sacar y el vapor iba deshidratando, reduciendo cada vez más la piel de la persona. No, había terrible, ¿verdad? Claro que sí. No, bueno, en realidad para ellos físicamente la batalla no terminaba, el espíritu permanecía todavía aquí. Entonces después continuaban cosiendo párpados, boca, cortes a estar realizado para prevalecer el espíritu de esta persona y que no retomase venganza. Esa era la idea, someterla, sí, esclavizarla. Después continuaban colocando piedras calientes para reducir aún más la cabeza, sí, más o menos la reducía a una quinta parte de la cabeza del tamaño original de la persona. Continuaban después revistiéndolo, con arena caliente y ceniza para que quede más compacta la piel. Finalmente lo recubrían también con plumas porque para ellos simboliza el poder y la fortaleza. Finalmente el jefe lo lucía a modo de collar. Él pensaba que era un talismán y finalmente decidía simplemente introducirlo de esta manera en su lanza. Así que hoy en día ustedes podrán visitar a los Shuar, son personas pacíficas y cordiales, no les van a reducir la cabeza, no se ponen bravos, tranquilos. Ahora, tal vez dudas o preguntas referente a la sansa, a los Shuar, ¿no? No. Ok, perfecto amigos, todo quedó claro. Vamos a continuar ahora hacia otra sección del museo, esta vez a una choza construida por un grupo de guaraníes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Sí, yo soy el que vive.